Y vamos a dejar un poquitito de lado nuestra realidad porque vamos a saludar a nuestro corresponsal exclusivo en Europa, Marcelo D'Aloisio. Hola Marcelo, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal Mercedes, Mariano? Hola. Un placer enorme, buen comienzo de semana para todos ustedes, para todo el equipo, todos los amigos televidentes. Permítanme simplemente hacerle llegar un gran abrazo a la distancia a todos los inmigrantes radicados en Argentina en su día, en la jornada de hoy. Sí. Y también a todos los italianos, Claro. A todos los italianos, porque ayer fue la fiesta de la República Italiana, 2 de junio, con un desfile militar muy bonito que hemos hecho acá en Roma, ¿Cómo estuvo? Contanos un poquitito, ¿estuvo lindo? Lindo, pero la lluvia arruinó la jornada, para ser honesto. Llovió con todas las ganas, nunca había llovido tanto en Roma como el día de ayer, pero bueno, igualmente se concretó este desfile militar ante la presencia del presidente Sergio Mattarella. Y a propósito del mandatario, recién veía junto a ustedes el título sobre la victoria de Claudia Sheinbaum en México, ¿no es cierto? El que está chocho y feliz de la vida con esta victoria de la nueva presidenta de México es el socialista Pedro Sánchez, que le hizo llegar sus sinceras felicitaciones, ¿no es cierto? Sí, una buena para Sánchez, ¿no? Digo, en esta Después de que venía estos días tan de este complicados. continente, de la pelea con el presidente Javier Milei, bueno, la buena es el triunfo electoral justamente del oficialismo allí en México. No para hoy, Marcelo, pero ya nos vamos a ir metiendo de a poquito en la Euro, que se nos viene, ¿no? Que se va a jugar allí en Alemania, y ya lo vamos a ir pidiendo cómo se va palpitando este torneo de selecciones europeas después. Bueno, eso entonces, tarea para el hogar, Marce, para dentro de unos días. Pero ahora vamos a la actualidad de hoy, hablarnos de la situación complicada en Alemania, sobre todo en el sur de Alemania con las inundaciones. Impresionante, está lloviendo con todas las ganas en muchos sectores de Europa, queridos amigos. Vos hacías referencia al sur de Alemania, Mercedes, absolutamente. Digamos, ha provocado graves inundaciones, sobre todo en dos regiones muy importantes, muy grandes, el Baden-Württemberg y la Baviera, cuya capital es la hermosa ciudad de Múnich, ¿no? Ahí hay una presa de un río que es un afluente del Danubio que reventó en 3 puntos después de carriló un tren. Fíjense ustedes las imágenes, no ha provocado ningún herido. A causa de las intensas precipitaciones, murió un bombero, murió un señor de 43 años que estaba en el sótano de su casa, y por eso las autoridades pidieron de abandonar, obviamente, los pisos bajos y subir a los pisos más altos de cualquier inmueble. En esa zona estará en cualquier momento el canciller Scholz para darse cuenta en primera persona, digamos, sobre lo que está pasando en esas regiones de Alemania. Pero bueno, y no es solamente allí donde tenemos problemas, también en la República Checa, un chico de 18 años recibió, digamos, un rayo mientras estaba en el parque junto a otros amigos. Y en el norte de Italia no nos quedamos cortos, porque una región que se llama Friuli, donde encontraron, digamos, los cuerpos sin vida de 2 chicas jóvenes que estaban pasando un día, digamos, al aire libre, ¿no es cierto?, en un camping. Y bueno, fueron encontrados los cuerpos a 700 y a 1000 digamos, metros de distancia respecto al lugar donde ellas fueron arrasadas por el aumento de caudal de los ríos. Para que no hablemos de cambio climático, porque por ejemplo en Baviera llovió en 24 horas lo que debería llover en un mes, y con eso le digo todo, ¿no es cierto? No, es impresionante. Terrible. Impresionante. Sí, las imágenes son las terribles, imágenes lo que nos y da el los saldo, datos ¿no? del saldo. El saldo que está dejando, que realmente es obviamente trágico, y que se lamenta allí también en Alemania, en esta parte de Alemania al menos. Bueno, qué corte ese temporal que está azotando gran parte de Europa. Nos vamos ahora a Londres. ¿Qué pasó con estos manifestantes de extrema derecha? Bueno, recién hacíamos referencia a la alegría de Sánchez por la victoria de la candidata progresista de izquierda, ¿no es cierto?, de México. Pero acá, cada vez que tenés una cita electoral, aumenta el consentimiento, digamos, para los extremistas de derecha. Estamos viendo lo que ha ocurrido justamente en Londres, en la capital británica, porque ese señor que están viendo ustedes, ¿no es cierto?, con el micrófono en la mano, es el líder de la extrema derecha británica, se llama Tommy Robinson, y ha convocado a sus seguidores por las calles de la capital británica para protestar por la cantidad de inmigrantes que hay en el país, sobre todo de religión musulmana, ¿no? Porque yo no me olvido de comentarles que la emergencia de los refugiados no la tenemos solamente nosotros que vivimos en el sur de Europa. Por ejemplo, nosotros que estamos acá en Italia con los indocumentados que llegan a las costas sureñas de Italia. También ellos tienen el mismo problema, con un montón de inmigrantes clandestinos que cruzan el Canal de la Mancha, porque el objetivo ¿cuál es? Es vivir en Gran Bretaña. Pero estos extremistas de derecha han salido a la calle, fíjense ustedes las imágenes contundentes, para protestar contra su presencia y sobre todo por la cantidad de manifestaciones pro-Palestina que se han estado organizando en estas últimas semanas en Londres y en otras ciudades efectivamente del país. No, parece una noticia poco importante, ¿no? Pero no lo es, porque ustedes saben que se va a votar justamente el Reino Unido el 4 de julio. Y uno de los candidatos del actual premier conservador, Rishi Sunak, que no sé si la presencia de tanta gente de extrema derecha será
algo beneficioso para él, porque capaz de que este partido político de extrema derecha le quite muchos votos, ¿no es cierto?, al Partido Conservador a favor de los laboristas de centro izquierda, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Que cada día que pasa vemos más extremistas de derecha presentes en cada rincón, digamos, de Europa, como por ejemplo en Gran Bretaña en estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, Marce, y te aprovechamos un ratito más, este ratito que estás con nosotros, porque ahora, hablando de manifestaciones, también un grupo de agropecuarios ahí en la frontera, en uno de los pasos fronterizos entre Francia y España, también se manifestaron, bueno, bloquearon el lugar. ¿A qué se debe este Totalmente, bloqueo? ¿A qué totalmente. se debe, Hoy, absolutamente. Sí. ¿Y por qué? A propósito de elecciones, porque también se vota para renovar el Parlamento Europeo el domingo que viene. Y ellos quieren, efectivamente, poner de relieve a las autoridades o a los candidatos, mejor dicho, cuáles son sus reivindicaciones, a través de la cual ellos vienen protestando desde hace bastantes semanas, porque no es la primera vez que hacen una movilización de esta envergadura. Fíjense en ustedes la situación de la autopista A9, que es la más importante que une Francia con España, ¿no es cierto? Ellos han bloqueado porque dicen que gane quien gane, efectivamente las próximas elecciones europeas, el domingo que viene, tienen que tener en cuenta que para los productores del campo de Europa, vamos a sufrir, decían ellos, una competencia desleal si la Unión Europea sigue firmando tratado de libre comercio con el resto del mundo, con algunos otros bloques a lo largo y a lo ancho del mundo, como por ejemplo con el Mercosur. Claro, eso es lo que quiero decir, Marcelo, no, que la intención, digamos, en algún momento fue justamente este libre comercio con la Unión Europea, el Mercosur, de eso se están quejando, ¿no? De esa es la protesta. Se están quejando por eso, Mariano, porque ellos dicen, ¿pero cómo? Nosotros que somos productores del campo de Europa tenemos que respetar 1.500.000 normativas sanitarias para poder colocar nuestros productos en las góndolas europeas y en cambio llegan o podrían llegar con estos tratados de libre comercio productos agropecuarios de otras partes del mundo que no respetan la más mínima medida de seguridad sanitaria. Y eso sería una competencia desleal. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder vender estos productos a los mismos precios. Hagamos el caso de productos sudamericanos. ¿Por qué? Porque el hecho de respetar normativa sanitaria muy estricta acá en Europa, eso implica un aumento del costo, obviamente, ¿no es cierto? Y bueno, eso están pidiendo, están reclamando. Veremos si le harán caso, porque yo veo que ya a partir del lunes 10 de junio, el día después de las elecciones europeas, esto seguirá realmente, gane quien gane, tanto el progresismo como los conservadores, veremos, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras eso que estábamos hablando, Marcelo, muy diluido en el último tiempo, ¿no? Ya el Mercosur con un poco peso en el mercado europeo, o al menos de manera formal, ¿no? El Mercosur como tal, que ha ido perdiendo fuerza. Pero bueno, ese es otro tema y otra cuestión. Totalmente. Yo recuerdo que una de las razones por la cual el Reino Unido se fue de la Unión Europea a través del Brexit era una de esas. Claro. Aparte del hecho de poder controlar la frontera y permitir entrar a quien quiera, ¿no es cierto? El tema de los refugiados que nosotros recién hacíamos referencia. Pero los productores agropecuarios británicos no querían respetar tantas normativas estrictas de la Unión Europea y se fueron. Y por eso el Reino Unido tiene un poquito más de facilidad de firmar, de suscribir tratado de libre comercio con otras partes del mundo, como por ejemplo han hecho últimamente con Canadá, como para hacer un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Marcelo, muchísimas gracias. Ya te vamos a ir metiendo de a poquito en esto que se viene, que es la Euro, para distraernos un poquitito también de la realidad, en ese importante torneo a nivel de selecciones, ¿no? Que se va a jugar en Alemania, ¿no? En Alemania, absolutamente, la Eurocopa Alemania 2024, y le hacemos llegar nuestras sinceras felicitaciones a los hinchas del Real Madrid, que se consagraron campeón del mundo ganándole la Champions en la final al Borussia Dortmund. Es cierto. Otra vez, ¿no? Otra vez, la 15ª, digamos. Nos falta mucho a nosotros del Milan para llegar al Real Madrid, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos 7 recién. Nosotros estamos en la conversación con Boca, pero bueno, se nos van alejando cada vez más. Nos vemos, Marcelo. Gracias. Chao, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.